on est heureux. Muy buenas tardes a todos, es un gusto recibirlos en un nuevo webinar de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Soy Liliana Hidalgo, directora general de la Cámara. Antes de pasar la palabra a nuestro querido presidente Rodrigo Pérez Graciano, voy a dar una pequeña introducción. El tema que nos compete es la inserción económica argentina en el mundo post-pandemia. Quiero agradecer al embajador Jorge Neme que esté con nosotros. Voy a hablarles sucintamente de la función de la Secretaría. La Secretaría formula las estrategias y cursos de acción a seguir en las negociaciones económicas y comerciales bilaterales y multilaterales con otras naciones y con los organismos económicos y comerciales internacionales, regionales y subregionales, y en particular con el Mercosur. Es además responsable por la formulación y conducción de los aspectos políticos, económicos, internacionales de los procesos de integración de los que participa la República Argentina y de los órganos comunitarios surgidos de dichos procesos. Entre otras funciones, la Secretaría ejecuta además la política comercial en el exterior y su promoción, así como las políticas de internacionalización de las empresas argentinas en el exterior. También elabora la política de capacitación de las inversiones extranjeras de carácter productivo. Bueno, sin más, le paso la palabra a nuestro presidente, Rodrigo Pérez Graciano. Gracias. Gracias, Liliana. Bienvenidos, buenas tardes a todos. Bienvenido, querido embajador Jorge. Jorge Neme, un amigo ya de la casa. No te vamos a hacer ninguna presentación de nuestra institución porque la conoces muy bien. Has tenido ya la deferencia de acompañarnos en varias actividades que hacemos en la institución, y también tenemos el placer y el privilegio de poder trabajar junto contigo en el Comité Mixto Público-Privado de Promoción de las Exportaciones de Argentina, un trabajo que realmente se viene realizando de una manera sostenida en el diálogo público-privado, y que todos tenemos claramente fuertes expectativas de lo que puede generar a futuro. Y hoy estamos acá claramente para escucharte en lo que es un tema fundamental para Argentina, que tiene que ver con la inserción económica en este mundo de la pospandemia, pero obviamente muchos de las empresas que hoy nos acompañan también con alguna preocupación por lo que ha sido algunas políticas en materia pura y exclusivamente comercial que se ha adoptado en algún mercado muy específico, y que bueno, que también eso hace a la coyuntura del día a día de la Argentina, pero que entendemos que en tu principal función y en lo que venimos trabajando conjuntamente, y doy fe, el eje de la promoción de las exportaciones, más allá de la atracción de la inversión, conjuntamente con la agencia de inversiones que está también a tu cargo, y con Juan Usandivaras, que es otro amigo de la casa, está siempre en el norte de tus objetivos. Así que, bueno, te agradecemos por compartirnos este tiempo con vos, y ya te dejamos para escucharte. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Rodrigo. Buenas tardes a todas y todos. Un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Voy a hacer una breve introducción porque creo que lo más importante, después que me han escuchado algunas veces, es recibir las inquietudes de ustedes y tratar de tener las respuestas para sus inquietudes, que supongo que es lo más importante de este tipo de reuniones. El diálogo y la construcción de respuestas, o por lo menos de tratar de realmente conceptualizar las necesidades de ustedes y las propuestas e ideas que tenemos del gobierno para eso. Una de las cosas primeras que se me ocurre decir en estos días es que uno de los problemas que tenemos en la Argentina es la falta de política de Estado en materia de comercio exterior, que no tiene que ver con este gobierno, que es un arrastre que viene, yo diría, de muchos gobiernos y de varias décadas.
quizá desde la constitución del Mercosur no tuvimos después una continuidad de políticas de comercio exterior. Más bien, lo que se creó en la década de los 90, que permanece hasta hoy bajo otro nombre, que era la Fundación Exportar y ahora es la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, es una agencia que atendía a la promoción en materia de generación de rondas de negocios y atención de ferias. Pero eso es una parte muy, yo diría, inicial de lo que podríamos llamar una política de comercio exterior. Por un lado está el primer tema, que me parece que es la preparación de la oferta de comercio exportable de la Argentina. Y en eso tenemos muchas limitaciones. Primero tenemos que decir que hemos tenido un sesgo de políticas no exportadoras, que ha hecho que en la Argentina haya hoy menos empresas que exportan que hace 10 años. Y debe ser uno de los casos, pocos casos en el mundo que eso sucede. Por otro lado, exportamos menos que hace 10 años, que fue el récord. Exactamente en el 2011 llegamos a 84.000 millones de dólares y creo que con el impacto que tiene en este año la suba de los commodities, soja, maíz y trigo, el aceite y otros productos agroalimentarios, es posible que superemos el nivel de los 70.000 millones de dólares al que aspiramos todos. El año pasado, por impacto de la pandemia, solamente hemos alcanzado los 54.000 millones de dólares. Es para una economía de la dimensión y los recursos de la Argentina una cifra muy pobre. Pero hablando de la preparación de la oferta exportable, tenemos que decir que casualmente lo que mencionó Rodrigo, el Consejo Público-Privado para Promoción de Exportaciones, como el Consejo Federal, que es un organismo que se creó por decreto para la relación de la Cancillería Argentina con las provincias, son los dos mecanismos de diálogo necesarios y de construcción de la oferta exportable. Por un lado, el contacto con los gobiernos de provincia, sus ministerios de economía, de producción, de desarrollo productivo, y por otro lado, con los actores de la economía real, que son las empresas. El Consejo, como ustedes saben, funciona con 16 mesas diferentes, donde se articulan y se dialoga sobre cómo construir y cuál es la estrategia de, digamos, el sector productivo para exportar, y de esa manera definir cómo desde la Cancillería y desde los otros organismos del gobierno podemos apoyar esas iniciativas. Y por otro lado, definir algunas regiones objetivo en materia de negociaciones comerciales, y en ese sentido avanzar en algunas cuestiones que estaban en marcha y que no queremos dejar de atender, como son, por un lado, relanzamiento, si queremos, y actualización del marco de la relación regional en el Mercosur, la ampliación del Mercosur con la incorporación de Bolivia, la discusión con nuestros socios comerciales del nivel que debería tener el arancel externo común para ser un instrumento de política económica que dinamice la economía regional, sin afectar nuestros sectores sensibles, y construir una agenda de relacionamiento externo desde el Mercosur, amplia, diversa, cerrar definitivamente el acuerdo con la Unión Europea, donde todavía hay una serie de capítulos que están inconclusos y que tenemos que seguir discutiendo, como son denominaciones geográficas, como es la cuestión que ha planteado Europa desde el punto de vista de la protección de determinados activos ambientales, que lo ven con preocupación, y algunas otras cuestiones que todavía están en materia de definición final. Por nuestra parte hemos tratado de acelerar todo lo posible eso, pero quedan puntos pendientes a discutir. Finalmente, mirar el mundo, y en ese sentido creo que la Argentina tiene escasísima presencia en el África, en el mundo árabe, en el sudeste asiático y en Asia Central. La relación es madura con Europa, con Estados Unidos, es reciente,
pero creciente con China y también con Rusia. Y tenemos un tema pendiente con nuestra región más vecina, que es Sudamérica y América Central, donde tenemos enorme potencial, donde hemos descuidado esos mercados en los últimos años y queremos tener una política mucho más seria y agresiva. Y en ese sentido estamos planteando en el Mercosur avanzar en acuerdos con esos países, en el marco de los acuerdos con la LADI, generar los acuerdos marcos necesarios para que después podamos avanzar en algunos casos en materia bilateral, lo que nos va a permitir, penetrar con nuestras producciones más mercados. Simplemente como ejemplo, en América Central solamente hemos logrado o logramos ubicar el 1% de todo lo que América Central importa, cuando importa una serie de bienes que nosotros producimos. Y en ese sentido eso demuestra nuestra escasa proyección en los mercados internacionales. Otro caso más reciente, que vamos a tratar de realmente, yo diría, dar vuelta y revertir, es nuestra presencia en el Medio Oriente, en el mundo árabe. Estuvimos recientemente en el lanzamiento de la Expo 2020 en Dubái, un mercado que importa 270.000 millones de dólares anuales, los Emiratos Árabes. Es un enorme hub de significación en toda la región del Golfo Pérsico. De esos 270.000 millones, hay 170.000 millones que son productos agroalimentarios para toda esa región. Nosotros solamente exportamos a esa región 400 millones de dólares. Somos el país número 111 en la exportación a ese mundo, y esas cosas, digamos, tienen que ver con la, me parece, falta de política, debilidad enorme de la Argentina en su proyección internacional, que debemos corregir inmediatamente. Creo que es necesario que nosotros miremos el mundo y sepamos extraer plusvalía de los 6.500 millones de habitantes para poder darle un mejor nivel de vida, más empleo y más bienestar a nuestros 45 millones de argentinos. De esta manera cierro esta primera exposición y me abro con todo gusto a las inquietudes del público que está asistiendo a este evento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, embajador Jorge Neme. No sé si hay alguna pregunta en el chat, Clarita. No, todavía no tenemos ninguna, pero igualmente los invitamos a los participantes a que si quieren abrir sus micrófonos y hacer sus preguntas de viva voz, están habilitados. Yo en principio, embajador, estoy preocupada por el tema de la carne, ¿no? No sé si tiene alguna noticia para darnos. Hoy leí que el ministro Culfas decía que él pensaba que esperaba que pudiera ser por un mes nada más la restricción. Yo espero que sea menos de un mes. Son cuestiones que están vinculadas sobre todo al funcionamiento del mercado interno y al impacto de la carne en la canasta básica de la población argentina. Espero que pronto se arribe a un acuerdo entre los sectores exportadores, el sector de abastece el consumo, a los fines de buscar una solución. Entiendo que hay soluciones posibles, hay acuerdos posibles que se están conversando, y espero que muy pronto podamos tener la buena noticia de que se reabre las exportaciones de parte de la Argentina. Muchas gracias. Ahí está. Bueno. Jorge, un placer de verte nuevamente. Quería preguntarte dos cosas. Una, ¿cómo les ha ido con esta ronda que tenían con Centroamérica? Que entiendo que estaban desarrollando, digamos, un contacto muy fuerte con los distintos embajadores y con, digamos, los distintos países de Centroamérica a través de la agencia. Y por otro lado, ahí sí ya un tema más de preocupación, que es el tema del arancel externo común y las negociaciones donde está participando Uruguay y Brasil, y si hay algún cambio en ese sentido.
Bueno, sobre Centroamérica tenemos, digamos, en realidad es una región, pero son varios países. Ayer tuvimos, o antes de ayer, una muy buena reunión con República Dominicana. Nuestra idea es promover un acuerdo marco desde el Mercosur con República Dominicana y negociar bilateralmente en el marco y bajo las normas ALADI un acuerdo bilateral. Realmente tienen interés en avanzar en la relación con la Argentina. Nosotros tenemos una balanza de exportaciones muy del orden de los 100 millones de dólares a favor, pero tenemos una balanza de servicios por el tema del turismo muy negativa. Hay 220.000 argentinos que viajan anualmente a República Dominicana, y eso significa unos 400 millones de dólares de transferencia de ingresos a la República Dominicana. Entonces, han comprendido eso, vamos a conversar la apertura de una serie de rubros. Hay, creo yo, una importante oportunidad para nuestra industria automotriz, para nuestra industria farmacéutica y para otros productos industriales. La ventaja en general que nosotros tenemos en Centroamérica como en América del Sur es que, digamos, son lugares donde nuestra industria, que ha sufrido muchos golpes en las últimas décadas, puede empezar a recuperar mercados exportables, y desde ese punto de vista, por eso tenemos muy puesta la mirada en Panamá, en Guatemala, en El Salvador, y tenemos pendiente también una visita, una videoconferencia con Nicaragua y con Cuba. En estos últimos dos países estamos hablando además de exportarle know-how para producción de alimentos. Son los dos países con más potencial de producción agropecuaria de Centroamérica y el Caribe, y desde ese punto de vista creo que tenemos una oportunidad enorme de no exportar productos, sino exportar el know-how, y el know-how significa la maquinaria, los agroquímicos, la genética y el saber hacer, el saber producir, que en eso tenemos muchísima capacidad. Así que estamos trabajando sobre esos puntos de vista en la región centroamericana en general, que por otra parte es una importante consumidora ya de las pick-ups argentinas. En cuanto al arancel externo común, es una larga discusión que empezó el año pasado, primero con una metodología de trabajo por sectores, pero durante el mes de marzo de este año Brasil trajo una propuesta que significaba un corte transversal, una rebaja transversal del arancel de 10 puntos que iba a comenzar el 1 de mayo y 10 puntos más que era para el 1 de diciembre, o 1 de junio y 1 de diciembre me parece. Bueno, resistimos eso, primero defendiendo el hecho de que no todos los sectores son iguales, de que era necesario una discusión por sector, que las sensibilidades son diferentes y que sí teníamos que sostener el arancel en cuanto a los bienes finales. La Argentina preparó una propuesta que inicialmente tenía una coincidencia del 27% del nomenclador arancelario, que lo integran aproximadamente 10.000 productos, con la propuesta brasileña, aunque tenían distinta metodología de arranque. Todo lo que tenía arancel 2 pasaba a 0, y el resto, en el resto de las, del nomenclador había 5.100 posiciones en las que estábamos a 2 puntos de diferencia. Hicimos un trabajo con la Secretaría de Industria muy fino y definimos al día de hoy una convergencia del 75% con la propuesta brasileña, a pesar de que mantenemos nuestro punto de vista de, digamos, trabajo por sectores. Y finalmente hay un 25% en el que tenemos diferencias.
Creo que hemos hecho un esfuerzo sin afectar sensibilidades en nuestra industria. Hemos, digamos, fundamentalmente apuntado a la protección de los bienes con mayor valor agregado y los bienes finales. Y desde ese punto de vista es una discusión que se va a dar en el próximo 8 de junio, que va a haber una reunión presencial del Consejo de Mercado Común que lo integran los ministros que tienen que ver con el sector productivo y el canciller. La reacción inicial en todo esto se dan, por supuesto, digamos, conversaciones informales y avances. Ante nuestra propuesta de Brasil, ayer tuvimos un almuerzo muy cordial en la sede de la embajada con el embajador, es que eso sería muy bienvenido por Brasil. No obstante lo cual, en Brasil hay una discusión interna muy fuerte entre el Ministerio de Economía y el resto de los ministerios, en particular Itamaraty. El Ministerio de Economía se muestra absolutamente inflexible en el tema del 10% transversal, y en todo caso lo que estaría por verse, o en todo caso por discutirse, es la posibilidad de que Brasil pida un waiver para aplicar el 10% a ese conjunto de bienes que quedan fuera de la propuesta argentina, que sería acompañada por Paraguay. No sabemos qué actitud va a tener Uruguay, pero pensamos que va a acompañar el pedido de Brasil. En esa situación estamos. No sé si queda alguna cosa poco clara, no tengo ningún problema en seguir aclarando el tema, porque es bastante complejo y lleno de idas y vueltas durante estos días. No, está súper claro, gracias. Ramiro, sí, adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, embajador, ¿cómo le va? Mi nombre es Ramiro Barrios, trabajo en Clos de los Siete, gerente de Clos de los Siete, una bodega en Valle de Uco. Además de ser socio, miembro de la Cámara de Comercio Franco-Argentina, soy socio de Bodegas de Argentina, director y miembro del comité ejecutivo. Como conocerá, la industria del vino es una industria regional que en los últimos 20 años se ha profesionalizado mucho. Es una industria que agrega valor, factura alrededor de 800 millones de dólares anuales, busca llegar a los 1.000 millones. Y entendemos que ante un contexto doméstico un poco complicado, la gran oportunidad de crecimiento está en la exportación. En la exportación, las bodegas se enfrentan uno a uno con los principales productores del mundo. En una góndola en Inglaterra está el vino argentino al lado del americano, del francés, del italiano. Y por su calidad y por el profesionalismo de la industria, el vino compite de igual a igual. Sin embargo, analizando las cadenas competitivas, entendemos que en algunos mercados estamos en desventaja en relación a otros competidores cercanos, como puede ser Chile, o más lejanos, como pueden ser algunos países de la Comunidad Europea. Por un lado, por las diferencias de los tratamientos arancelarios que existen, y también por las diferencias en presupuesto de promoción que existen. Tanto en la Comunidad Europea como países como el caso de Chile, los gobiernos impulsan el vino como una bandera de sus exportaciones, como una marca país, y existen fondos dedicados a la promoción. Yo tendría dos preguntas. La primera es alguna actualización breve del estado de este acuerdo Mercosur-Comunidad Europea, de las negociaciones que entiendo se están manteniendo Mercosur con Canadá, de alguna posibilidad que hubo en su momento de Argentina de negociar con México, algún tipo de acuerdo bilateral, que evidentemente son mercados que nos podrían acercar a la posición competitiva de otros países. Y la segunda pregunta es en lo referido a la promoción. Evidentemente la situación del país es una situación complicada. Digamos, este contexto de pandemia el año pasado y este año dificulta muchas posibilidades, pero sería bueno tener un horizonte de qué rol juega la promoción de las industrias regionales, como es el vino, a mediano plazo una vez que se puedan superar estos problemas. Muchas gracias. Muy bien. A ver, en primer lugar,
en el tratado con la Unión Europea, como les dije, hay algunas cuestiones pendientes. Nosotros hemos tratado de avanzar, pero los europeos han planteado el tema ambiental como una condición. Y lo más notable de la cuestión es que está planteado en términos discursivos, pero no hay ningún papel de trabajo sobre el tema. No tienen fórmula y el problema me parece que está en la falta de acuerdo dentro de Europa de qué es lo que se va a plantear como condición para seguir adelante con el acuerdo. Por otro lado, nosotros tenemos algunas cuestiones de identificaciones geográficas pendientes donde a los europeos les cuesta reconocer que en la Argentina, por ejemplo, hay muchas familias italianas que producen en la industria láctea queso parmesano, y entonces pretenden que se deje de producir, es decir, que se deje de denominar queso parmesano al queso que producen esas familias, esas empresas hace 60, 50 o 40 años, y que, como le dije yo el otro día al negociador europeo, lo más curioso es que esas familias, muchos de los miembros de esas familias tienen pasaportes hoy italianos, españoles o franceses. Entonces, el tema es, me parece, una discusión donde tiene que ver, digamos, cuestiones donde los europeos exageran su proteccionismo. De parte nuestra está abierta la voluntad de seguir adelante con el acuerdo. En términos de acuerdos con otros países, la negociación con Canadá se paró por la pandemia porque los canadienses no quieren, han manifestado su voluntad de no negociar a través de los mecanismos virtuales. Por lo tanto, esa negociación que dentro del Mercosur, siempre en las negociaciones en el Mercosur hay un país que coordina la relación, digamos, con los países donde está negociando acuerdos comerciales. En este caso la lleva Brasil y tienen la limitación de que Canadá ha planteado reiteradamente que no quiere avanzar por la vía virtual. Tenemos, les digo, hace exactamente a las 2 de la tarde de la Argentina hemos iniciado la nueva apertura de las negociaciones con la subsecretaria de Comercio de México, Luz María de la Mora, para rediscutir todo el acuerdo comercial 6 y todo el acuerdo comercial 55 que tenemos y que regula el comercio de bienes y el comercio automotor con México. Es un acuerdo donde tenemos mucha ambición de, digamos, facilitar el ingreso de productos regionales y de productos agroalimentarios de México que tienen altos aranceles, eventualmente cupos, en fin. Nos pasa con muchas producciones regionales. En cuanto a otros países, lo que estamos pensando con República Dominicana y que pensamos reproducir con algunos países de América Central va en el mismo sentido, es decir, tratar de facilitar en la región centroamericana el acceso y el acceso al comercio de bienes agroindustriales, industriales y de producción regional. El intento que estamos haciendo con República Dominicana me parece que va a ser una buena experiencia, una buena primera experiencia. No obstante eso, se están moviendo en el mismo sentido nuestras embajadas en El Salvador, en Guatemala y en Panamá. Y en cuanto a los recursos de la agencia, quiero comentarles lo siguiente. Se va a inaugurar el 1 de octubre en la Expo Dubai 2020, que es una exposición internacional que estaba pendiente de realización el año pasado, se suspendió por la pandemia. Estuvimos con el presidente de la agencia hace 2 semanas en Dubái, en toda la presentación que hizo el gobierno de Dubái de cómo va a operar toda la logística y cómo va a funcionar toda la exposición. Visitamos el predio, visitamos el pabellón que ha puesto a disposición de la Argentina el gobierno de Emiratos Árabes, que es muy generoso y muy bueno para tener una fuerte presencia ahí. Estima el gobierno de Dubái que, como
digamos, podemos decir que va a estar como iniciándose el proceso post-pandemia. Hoy toda la población de Emiratos está vacunada y digamos, los hoteles estaban llenos de turistas, a pesar de que todavía se conservan una serie de cuidados y limitaciones. Quiero decirles que la Argentina va a estar presente con un muy buen pabellón. Estamos desarrollando todos los contenidos internos del pabellón y hay que tener presente a todos los sectores exportadores, y me viene muy bien contarles esto. El gobierno de Dubái estima que va a haber entre 25 y 30 millones de asistentes durante los 6 meses, es decir, va a haber una enorme oportunidad para la Argentina de relanzar su oferta exportable, y nosotros estamos decididos no aprovecharla, y contamos, por supuesto, con Bodegas de Argentina, con Coviar, con el Instituto de Vitivinicultura, en el caso del vino, para que aporten contenidos, presencia, eventos a la programación, y estamos totalmente abiertos a considerar esa participación como absolutamente protagónica. Sabemos el valor que tiene el vino argentino en las góndolas de una serie de países y en las vinerías. Yo he recorrido muchas veces Estados Unidos, ciudades de Estados Unidos, donde hay góndolas enteras dedicadas al Malbec argentino. Me parece que es una marca que, por un muy buen trabajo que se ha hecho desde el sector, hoy tiene una presencia importante en el mundo. Es una marca que nos distingue junto con otros productos, y tenemos que tener un trabajo conjunto muy sólido para poder fortalecer esa presencia y esa proyección de la producción. Muchas gracias. Gracias, embajador. No sé si hay, Clarita, un comentario o pregunta en el chat. Sí, tenemos una consulta de Enrique Prini de Corena, de Anemis Ferrante. Dice si ven que se puede revisar la posición ante el Mercosur que plantea Uruguay y en mayor medida también Brasil. ¿Por qué no se pueden compatibilizar con la de Argentina? Nosotros creemos que las negociaciones deben conversarse de manera unida. Creemos que el Mercosur tiene mayor capacidad negociadora que cada país en particular. Y creemos además que la fuerza que tenemos como región es la que debe acompañar la proyección al mundo de la producción. Nosotros tenemos con Brasil muchos sectores económicos que, digamos, en las que somos absolutamente socios en la, digamos, proyección al mercado mundial. Todo lo que es producción agroalimentaria fundamentalmente. Proteínas animales y proteínas vegetales. Entonces, estamos absolutamente convencidos, y creo que la razón de ser del Mercosur es, en este momento de la historia económica mundial, es proyectarse al mundo conjuntamente. Después vienen las negociaciones, como es el caso de Corea, donde, digamos, algunos países tienen intereses diferentes que otros, algunos sectores nuestros son más sensibles que en otros países, o algunos sectores, por ejemplo, o algunos países como el caso de Uruguay, que no tiene industria, tienen menos empleo y menos sectores que defender, y tiene una actitud mucho más liberal. Entonces ahí viene, digamos, la flexibilidad nuestra de decir, bueno, participamos en las listas de bienes de esta manera, tenemos esta ambición en este tratado, tenemos esta ambición diferencial. Pero eso no quita que partamos juntos. Que un país pretenda que, digamos, discutir un acuerdo de libre comercio con China por su cuenta y después transferir ese acuerdo al resto del Mercosur, nos parece que no es razonable. Afectaría muchísimo a nuestros sectores industriales, y por otro lado no tiene lógica de existencia el Mercosur si cada país juega internacionalmente su proyección desde su lugar. Entonces, me parece que la posición que hemos elaborado en la Argentina es una posición que reúne la posibilidad de que el Mercosur actúe conjuntamente y tenga, digamos, flexibilidad para negociar en función de cada acuerdo. Nosotros no, por ejemplo, aceptamos la propuesta de Brasil de negociar con la India. Sabemos que es una negociación difícil, que puede afectar a algunos sectores sensibles,
tenemos distintas ambiciones seguramente en el curso de la negociación, pero es un tema que a priori no nos negamos a negociar con nadie. Sí nos reservamos el derecho de marcar diferencias en el proceso negociador. Por otro, Uruguay pretende negociar por su cuenta y después transferir al Mercosur digamos, los resultados de esa negociación, y no nos parece razonable. Muchas gracias, señor embajador. Le paso otra consulta que tenemos en el chat. Es de Esteban Fernández Krause, y consulta si luego de la salida del Reino Unido de la Unión Europea es posible que se abran oportunidades de negocio entre Argentina y el Reino Unido, y si hay alguna posibilidad para generar acuerdos bilaterales. Sí, hay posibilidades, pero le cuento. Nosotros tuvimos una reunión, por lo pronto el Reino Unido le hizo una consulta al Mercosur sobre la posibilidad de iniciar negociaciones para un acuerdo comercial, digamos, de nueva generación. La consulta vino vía nuestros colegas de Brasil, que nos han transferido la consulta, y posteriormente yo tuve una videoconferencia con el viceministro de Comercio del Reino Unido, creo que el día 10 de enero, era a principios de año. ¿Qué planteamos nosotros? Nosotros nos interesa comercialmente el intercambio, pero la relación con el Reino Unido tiene un punto complejo, para decirlo de alguna manera, y realmente muy sensible para la Argentina, que es el tema de Malvinas. Entonces le dijimos al viceministro de Comercio lo siguiente: Inglaterra firmó la paz con Alemania después de la Primera Guerra Mundial, 5 años después, y estableció relaciones diplomáticas. Inglaterra firmó la paz con Alemania en el año 1954, 9 años después de la guerra, e ingresó me parece que se llamaba en esa época Comisión Europea, en el año 60 y pico, 62, 63. Nosotros terminamos la guerra de Malvinas hace 39 años, y no hemos tenido en 39 años un solo gesto de parte de Inglaterra de distensión. Todos los gestos de distensión desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas ha sido de parte de Argentina. Las iniciativas han sido nuestras. Estamos solicitando la autorización para un vuelo de aerolíneas argentinas a las islas, que va a ser un servicio sobre todo para los habitantes de las islas. Y estamos esperando que Inglaterra y que el Reino Unido resuelvan ese tema. Me parece que nosotros necesitamos una mínima señal de relajamiento después de 39 años, y las merecemos, para iniciar una negociación comercial de ese nivel. Inglaterra tiene embargados motores Rolls-Royce que compró la Marina Argentina hace cerca de 20 años. Y tiene, hace poco tiempo atrás, en una compra de aviones que iba a hacer la Fuerza Aérea Argentina a Corea, una cláusula que tienen ellos con Corea limitó la compra de Corea, la venta de Corea a la Argentina de aviones necesarios para reequipar nuestra Fuerza Aérea, porque tienen componentes británicos en materia de software o alguna cosa. Quiero decir con esto que no hay un solo gesto de parte del Reino Unido para relajar la relación con Argentina. Nosotros necesitamos ese gesto para poder iniciar un acuerdo de comercio amplio con el Reino Unido. Sería bienvenido un primer gesto de distensión. Esa es la política del gobierno en esta materia. Muchas gracias, señor embajador. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna mano levantada, algún comentario o alguna otra pregunta en el chat, Clarita. No, en el chat no. Ok. Bueno, Rodrigo, no sé si le querés... Mauricio de Núñez, Mauricio. de la Cámara, no sé si quieres hacer algún comentario. Hola, Mauricio, ¿cómo te va?
Estás muteado, Mauricio. Estaba con problemas de cámara asistiendo, pero recién me conecté. Saludos al señor embajador. Bueno. No es buena pregunta. Rodrigo, no sé si querés hacer algún comentario antes de saludar al embajador. Estás en mute también. Ahí está. Ahí está. Estás Quedaste muteado, muteado. Rodrigo. Sí. A ver ahí. Ahí sí. Así, perdón. Agradecerte, Jorge. Siempre es un placer tenerte con nosotros y que nos acompañes en nuestra institución. Y la verdad que desearte mucho éxito en los objetivos que tenés por delante. Sabés y sé que forma parte de tu responsabilidad que en gran medida los éxitos que tengas en la función son los éxitos de cada una de las empresas que vamos a poder exportar al resto del mundo, que vamos a poder invertir y que vamos a poder generar un mejor clima de negocios. Y desde ese punto de vista, en el trabajo que estuvimos haciendo ya en el último año con la institución, con la agencia de inversiones, en el comité mixto público y privado, hablan del profesionalismo y de los equipos técnicos que has podido construir muy rápidamente y que te acompañan. Así que siempre vamos a estar a disposición para lo que se necesite acompañar y como solemos decir en la entidad, en la Cámara, queremos ser parte de la solución y estamos a disposición en ese sentido. Así que muchísimas gracias, Jorge. Bueno, muchas gracias a todas y todos por la atención y por esta oportunidad. Un saludo especial para el amigo Mauricio de Núñez, que recién apareció en cámara. Quiero decirles que ustedes son una de las cámaras más antiguas de la Argentina y agrupan empresas muy importantes que tienen inversiones importantes en la Argentina. Yo comprendo perfectamente las dificultades, las limitaciones y yo diría los problemas que genera el marco de nuestras políticas en materia de desarrollo de inversiones, de clima de negocios y de restricciones de mucho tipo. Pero trabajamos seriamente para tratar de superarlas y estamos disponibles para tratar de ayudar a resolver las dificultades y los problemas que se presentan día a día en el quehacer de todos ustedes. Estamos absolutamente abiertos, para eso hemos generado esos mecanismos y organismos de relación con el sector privado, como con las provincias, con las economías regionales en particular, y estamos absolutamente disponibles para poder colaborar. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, señor embajador, y muchísimas gracias a todos por la participación. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Gracias, adiós. Muchas gracias. Buenas tardes. Saludos. Buenas Hasta tardes. luego, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.